¿Qué dice? Nada, que está llegando, que no encontraba el sitio, pero nada. Pero le has todo bien. pasado la Sí, dirección correcta. ya sabe que le quedan 5 minutillos. Vamos a hacer un poquito de tiempo. Vale, una cosa que creo que no lo hemos hablado nunca, pero me interesa saberlo, sobre todo ahora que estamos en este proyecto. ¿Cómo empezaste tú a saber lo que era o a utilizar el podcast? Ya empiezas siendo entrevistador. Bueno. Me gusta. Pues lo pensé cuando nos metimos en la movida esta de vivir de esto. Uh-huh. Pensé justamente en cuándo fue la primera vez que la palabra podcast entró en mi vida y el formato en sí. Me acuerdo perfectamente. Fue una vez que viniste a recogerme en un coche, yo creo que era un Citroën C5 del año La Picor. Sí, muerto ya, por fin. Entré y estabas escuchando un programa, si no recuerdo mal, de Frank T. Me cuadra. Historia del rap, sí. Historia de la radio. Que yo intuyo que era un programa de radio. Lo que pasa es que lo que me rompió a mí la cabeza en aquel momento es que me dijiste que tenías todos los capítulos, todos los episodios grabados y tú los escuchabas cuando querías. Uh-huh. Y tú dijiste, eso o eres muy friki o es el futuro. Pensé las dos y cosas. Las dos cosas eran ciertas. Claro. Dije, ya está el friki de Apple con iTunes. Porque creo que era yo imagino que sería Apple Podcast ya, pero me bailan mucho la tecnología y la historia de la vida. Pero esa fue la primera vez que recuerdo sobre el formato. Qué guay. Entonces, creo que es obligado que te pregunte a ti, siendo tú el Nostradamus. Sí, lo que pasa es que me baila un poco cómo sucedió, porque cuando empezó todo lo del podcasting, que en ese momento sabían lo que era 4 personas y por ahí solo pasaban bolas del desierto porque no había nadie realmente escuchando, había muy, muy, muy poquita gente. Pero la palabra podcasting, o sea... Bueno. La palabra no sé cuándo empezó, pero yo sé que antes de eso estaba haciendo algo muy parecido, que era un proyecto de radio online, que, bueno, que era como lo llamaban en ese momento, en una plataforma que se llamaba HH Groups. Decidieron hacer una radio online 24 horas de rap, en la cual nos dieron 1 horita para hacer un programa en directo. Dejaban como un espacio en el servidor. Sí. Entonces nosotros grabábamos, ese programa se podía consumir en directo, pero luego se quedaba online para que tú pudieras ir en cualquier momento y escucharlo cuando quisieras. Que es un poco lo mismo que el podcast, pero con otra tecnología, por así decirlo. Vale, ahora que lo dices, Uh-huh. o sea, me acuerdo perfectamente cuál era el nombre de ese programa y sí. Lo voy a decir, La Habitación Verde. Un programa mítico. No es mítico porque duró 5 programas, porque por lo que decía, en ese momento estaba entrando toda la tecnología del podcasting y se estaba virando hacia ahí, y ese proyecto de radio digital online murió. O sea, yo pude hacer 5 episodios hasta que se canceló esto y dejó de existir. La habitación no daba para más. No. Oye, ¿es Sune el que está ahí? Ah, pues creo que sí. Sí. Ábrele. Corto. Hola Sune, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muchas gracias por venir. Estamos en Vivir de esto, probablemente no sabéis de qué va, así que Luismi, por favor, cuenta un poco. Me ha tocado a mí, ¿no? Sí. Bueno, se irá descubriendo con el paso del tiempo porque esto es una idea que va a ir creciendo, pero bueno, básicamente vivir de esto lo que queremos o donde queremos indagar es en lo que supone vivir de diferentes disciplinas. Uh-huh. Por un lado, mostrar también esa parte que no se suele ver tanto, ¿no? Esa cara menos visible, la trastienda, lo que hay que dejar a un lado, ¿no? Para poder, los sacrificios, las cosas buenas, ¿no? de vivir de ello. Pero bueno, y para eso pues obviamente pues, nos tenemos que rodear de profesionales de cada una de las disciplinas. Y esta vez nos toca, claro, un poco, yo decía que era un poco tramposo porque como estamos
con lo del podcast, pues haciendo un podcast. el primer capítulo, vivir del podcast, para que nos den Claro. todos los tips, todos los consejos para poder llegar a vivir de esto. Y para saber bien dónde nos estamos metiendo, no Totalmente. solo para robar consejos, que bueno, nunca está de más, sobre todo para saber dónde nos metemos. Totalmente. Si te parece, Sune, te voy a decir como 4 o 5 cositas que tenemos apuntadas Venga. de ti, ¿vale? Para que la gente ubique con quién estamos hablando, por si no te conocen. Empiezas en el mundo del podcasting en 2009, Sí. ¿correcto? El podcasting aquí en España, si no recuerdo mal, empieza en 2004. O sea Sí, que más o menos cuando la gente casi gelada en compañía. en el día 2 del podcasting cogiste las llaves, abriste también persiana. Le quitó el plastiquito. Sí, Ah, sí, vale. sí, el precinto. Tienes una productora que se llama Nación Podcast, ¿correcto? Sí, sí, sí. Que aparte ha sido o es red de podcasting, que tienes varios podcasts. Sí, no me hagas definirlo porque ni yo lo sé. Pero Vale. esa es la gracia. Está en evolución, está en constante cambio. Has organizado el festival PodTalks, Sí. correcto Un también. montón de ediciones, 7 ediciones creo que vamos ya. Vale, o sea, ChatGPT está Parece un diciendo examen, verdades de sí, momento. sí. Salgo Vale. ChatGPTero. Y bueno, decir que aparte de empezar en el podcasting como podcaster, te has rodeado, has hecho como parte de tu negocio todo lo que hay alrededor del podcasting, Sí. siendo consultor y ofreciendo tanto edición como mentorías, etcétera. Exacto, yo siempre digo que no vivo de mi podcast, vivo del podcasting. Vale. Cuando estabais diciendo esto, y esto por si queréis escuchar ese podcast para saber quién dijo esta frase dentro del podcast Mitos y Memes, los chicos decían, si le quieres preguntar a alguien exitoso cómo ha llegado hasta ahí, o no, era como, no le preguntes nunca a alguien que tiene éxito cómo ha llegado hasta ahí. Ujú. Porque claro, su Claro. historia no se va a parecer a la tuya. Y Claro. te va a decir, y solo te va a contar lo bonito. Pero aquí no vamos a contar solo lo bonito. Ahí estamos. Ha cogido el espíritu. Creo Es que, lo creo que tiene no había clarísimo. mejor invitado. O sea, pues ya está. Pues, de hecho un Muchas poco- gracias, Sune. No, era como, bueno, si esto se cae un poco a las primeras de cambio, Es que- tenemos a Sune para que nos dé Sí, la- en el mundo del podcast, las yo digo que quotes. siempre digo que están como las dos Españas. La que lees en las noticias, que todo es la fiebre del nuevo oro, es el podcasting. Y yo y a veces hablo con Margot también, que trabaja en esto, y nos miramos como, pero estas noticias, ¿de dónde salen? ¿Dónde está este dinero? ¿Dónde está esta riqueza? ¿Dónde está este De- éxito absoluto total. del podcasting? Eso pasa, pero antes de meternos en todo eso, que lo vamos a tocar obviamente, queríamos remontarnos mucho más allá Venga. y hacerte una pregunta que va a ser como una pregunta sello del programa. de momento. Bueno, igual luego cambia, Sí, sí. sí. Pero sí, ¿qué querías ser de pequeño? Pues mira, dibujante de cómics, Ajá, y luego con el tiempo sí que pensé ser periodista. vale. Pero mi padre me dijo, delineante como yo. Y estuve 20 años delineando con Ya. él. Y ya está. O sea, llegaste a currar de delineante con... Sí, o sea, tu de hecho, padre mi tenía oficio un- es ser delineante de moldes de inyección. Ese- No eso- he hecho nada de radio, ni de locución, ni de Eso lo pone en el audio. currículum, ¿no? De hecho, en LinkedIn escondo un poco eso porque digo, a lo mejor con esto no me contratan. Entonces solo pongo la experiencia podcaster. Claro, sí. O sea, que en el entorno familiar no tenías... no había nada de ¿Qué va? inquietud por No, la no. comunicación o algo de... Nada en absoluto. No, no. nada. Hay bellas artes, pero no. O sea, que no ha habido ahí ese impulso. ¿Y cómo te metiste un poquito El en podcast la... me llegó por casualidad por la serie de Perdidos. Que es que, claro, explicar esto que como que hace una subtrama. Genial. Me caso con mi mujer, nos vamos a Escocia de viaje de novios. Ujú. Y en Escocia conozco a otra pareja, a Jordi y su mujer, y nos llevamos muy bien. Casualmente vive en San Boy. O sea, nos conocemos en Escocia, Ajá. pero vive a 20 minutos de mi casa. Madre mía. Y nos caemos muy bien. Y cuando llegamos aquí, quedamos un día y allí me había hablado de la serie de Perdidos y me trae 4 temporadas en DVD. Y claro, no teníamos hijos. En 3 semanas las vimos todas. Una Eso drogadicción ha pasado. absoluta. Eso ha pasado. Y entonces le decimos, queremos más. Y me dice, no, ahora tienes que ir a ritmo en Estados Unidos. No hay más. Y me explica todo lo que es el torrent, bajar el audio. Y yo, ¿pero qué me está diciendo? Sincronizar subtítulos. Digo, ¿pero qué dices? O sea, La aprendí, pero claro, un episodio a la semana. Y yo, vamos, Necesitabas estaba tu en dosis. proyecto hombre ahora mismo. Total. buscando, me encuentro gente como yo que tiene un podcast que se llama Extraviados, Ujú. que habla de
de perdidos semana a semana y digo, buah, esto me sirve, tío. O sea, no tengo la droga buena, pero esta que está un poquito sirve. Cortada me va bien. Esto estoy grabando en la cocina con mal sonido. Claro, todos estos elementos son importantes porque... Pero ¿se llamaba podcast? O sea, ¿se hacían llamar podcast? Sí, o sea, ya existía la palabra, sí. ¿no? Y es verdad, era súper mal sonido en la cocina, de sonido lo peor del mundo, pero a mí me encantaba. Y claro, esos elementos yo dije, yo puedo hacer esto. O sea, si esta peña y yo estoy a tope con ellos, yo puedo hacer esto. Y de ahí ya empecé yo a hacer otros podcasts, ahí ya se evolucionó todo. Qué bueno. O sea, de lo primero que hiciste no tenía que ver con Perdidos, ¿no? Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, o sea, iba de series. Hablamos de series en general y muchas veces metíamos Perdidos. Por lo que sea. Por lo que sea. Y volviendo un poco, ¿cómo era tu entorno familiar antes de dedicarte al podcast? Bueno, familia, tu padre has dicho familia que era normal, delineante. Sí, delineante. Mi madre ama de casa, mi hermana vive en Sicilia y otra hermana vive en el pueblo. Vivimos en un pueblito cerca de Barcelona. Familia normal. A ver, todo esto Por eso decía que vivir de esto, pues no lo sabía explicar del todo bien, pero porque vamos a ir descubriendo de qué va. Estas preguntas, o sea, nos interesa saber la parte de atrás, la parte de antes del inicio, para saber de dónde viene la persona. Claro, porque, a veces es como, mi padre era productor, ¿no? Claro, es vivir muy de ello, sencillo, sí. dónde naces, el entorno, lo que te pueda sugerir Facilitar. o facilitar o eso, estimular, si no me salía la palabra, pues yo creo que afecta muchísimo. Sí, yo creo que mi historia puede ser bastante motivacional desde el punto de que ni se me planteó ser esto, llegué a trompicones, pero soy de los 100, 200 personas de España que vive de esto. Entonces... Buen título. Sí, y una pregunta. Cuando empiezas con este primer podcast o un segundo y ya estás... Bueno, tus episodios son públicos, empiezas a hacer esto de forma recurrente. Ahí dices, quiero vivir de esto, voy a por todas. No, también fue casual. Sí. Todo fue casual. No tenías objetivo, ¿eh? No tenía. Yo era brillante y me gustaba hacer podcast y ya está. No tenía más que eso. Me gustaba mucho, como un junkie absoluto. Y me metían, ya hacía eventos de voluntario, de podcast y me metían todo. Entonces, la historia es, hablo podcast de series, con el tiempo a este chico de Escocia, al de San Boy, le digo, vamos a hacer un podcast de superhéroes, que sigue todavía vigente, lo hacemos. Y otro con otra persona también, que sacaba cosas que me gustaba, buscaba a alguien para hacer un podcast sobre esa temática, porque es la que más hablaba con esa persona. Llego un día a mi casa y mi mujer me dice, ¿sabes que cuando llegas de la oficina de delinear te metes en esa habitación a grabar con gente y no hablas conmigo? Y me dijo, hacemos un podcast juntos y así hablas conmigo. Buenísimo. Y yo le dije, ¿y de qué vamos a hablar en un podcast? Y me dijo, de la familia, de maternidad. Y en ese momento no existían en España, al menos de manera muy conocida, podcast de maternidad. ¿De qué año hablamos, más o menos? 2000, no sé, 5, 10, que no me acuerdo, yo qué sé. No, 2005, no, 2009 empecé. O sea, 2012, 2013. Me estaba ahí saltando una cifra. No, yo me he confundido con la boda. 2012, 2013, no sé, más o menos, hace mucho. Hasta el punto que, como fuimos de los primeros podcasts de maternidad, a iTunes le moló mucho y nos tuvieron en el banner grande 2 años enteros. Qué bueno. Llegábamos a tener 6.000 oyentes por episodio, que vamos, ni de coña tenemos ahora. Una locura, con cuando los niños duermen. Y entonces, a partir de ahí, al final se nos saca. Primero era un poco, vamos a aprender de maternidad, lo que vemos, lo que no. Hoy entrevistamos a Lucía, mi pediatra, conocimos mucho contacto de profesionales y damos nuestra opinión y tal. Mi mujer además es profesora, por lo tanto también tenía esa parte didáctica. Y llega un momento que nos quedamos sin ideas y empezamos a encontrar post de blogueras madres que nosotros lo cogíamos, lo leíamos y opinábamos sobre ello. Y me di cuenta que muchos de los blogs que leemos están bajo el paraguas de una plataforma que se llama Madresfera. Entonces le escribo un día y le digo, oye, si yo estoy cogiendo información de los blogs, es como un menéame, pero de maternidad. Y entonces le digo, ¿por qué no haces tú un podcast y das valor a la gente de tu propia comunidad? Claro. Y me dice, ¡buah, me encanta la idea! Me escribe un privado. Además me sorprendió una cuenta con tantísimos seguidores que respondiera rápido. Me dice, me encanta la idea, soy súper fan de los podcasts, consumo un montón. Dice, pero no tengo tiempo. Y me dice, ¿te puedo contratar? Y yo mismo dije en voz alta, ¿me puede contratar? Claro. ¿Soy contratable? Y dije, sí, claro. O sea, parecía una estrategia de venta súper guapa, pero no fue así. O sea, tú fuiste a sugerirle que hiciera un podcast. Yo fui como fan de, me encantaría escuchar tu podcast. Yeah.
Y ella lo interpretó como que me estaba vendiendo y aceptó la oferta. Claro, y ella te dijo, sí, mi podcast es que es el vuestro, que es lo que ya estáis Primero haciendo. vino a hacer como de sección al nuestro y luego nos lanzamos. Y entonces ahí estuvimos 4 años con Madresfera y a partir de ahí así que fuimos incluso a un evento, ella hace eventos grandes de maternidad. Como yo conocía mucho a la gente de Spreaker, conseguí que Spreaker patrocinara un evento de Madresfera y fuese conmigo a dar un taller de podcast ahí delante de todas las madres. Esto hizo que muchas madres hicieran podcast de maternidad. Una que otra me empezaron a contratar, que es una asesoría, que es una edición. Y luego fue creciendo. Vale, de ahí ya pasaron otra serie de casualidades que no busqué hasta llegar aquí. Muy bien. Y en ese punto, ¿tú te planteas vivir de podcaster? ¿O ya cuando empiezas a ver por dónde están yendo los tiros, crees que tu función va a ir más en ese ámbito de la edición pues y no de lo la sé. Me acuerdo asesoría? una vez cuando estaba en WhatsApp a un amigo le dije, me gustaría dentro de 10 años, eso sí que era 2015, en 10 años vivir del podcast. Y él me dijo, pero si al ritmo que llevas, en 3 lo consigues. Y eso también fue sí. Y de hecho, pues más o menos en 2018 fue cuando de verdad me decidí. Pero también fue por una serie de casualidades. Porque al principio yo no sé encontrar clientes y antes mucho menos. Pero yo qué sé, un día de repente me encuentra por LinkedIn Planeta de Libros y me contrata. Otro día veo que sin hacer nada me iban contratando. Y llegó un momento que yo trabajaba por un lado del liante, pero cobraba como 1.500 euros de cosas que hacía en tiempo libre. Digo, ostras, si esto lo hago en tiempo libre, si tuviera el tiempo entero, ¿qué hago? Claro. Y ya empecé a plantearle a mi padre, de hecho empecé a reducir mejor nada para hacer un poco más. Y él vi como una especie de evolución de él se va a jubilar, yo cada vez tengo más importancia en el podcasting y a su vez el podcasting está cada vez más, necesita más profesionales. Digo, bueno, pues ¿por qué no? Y sí que empecé a ser más consciente. Pero todo de manera muy casual llegó. Qué bueno. Y, o sea, ¿crees que ahora...? Porque claro, yo creo que tú has ido abriendo puertas, en cierto modo, de manera un poco natural, pero es verdad que estaba pensando antes, por eso no estaba hablando, que estaba pensando que se estaba un poco inventando los puestos de trabajo nuevos que ahora existen. Claro. O sea, estaba la parte de consultor, que tú tienes esa parte ahí, que eso ha existido siempre, el consultor, pero bueno, de podcasting, ¿no? Entonces, eso era muy guay. Pero, ¿y crees que eso podría ocurrir ahora? O sea, que el podcast está a este nivel y tan... Por lo menos yo lo siento así como muy atomizado. Si yo fuese delineante y quisiera ahora... No, me refiero... Ahora digo... Bueno, esa evolución que tuviste tú de esas puertas que se van abriendo en un mundo donde, por lo menos aquí en España, ya digo, creo que tú estabas siendo muy iniciador y muy... y era como... Esto de todo era campo antes, ¿no? O sea, era un poco... Claro. Pero claro, cuando ya todo no es campo... Sí. ¿Crees que ahora está la cosa más difícil en ese si sentido? alguien de ¿Crees repente quisiera hacer un trabajo como el mío, dedicarse al podcasting, ahora es un poco más difícil. Empezando de cero, claro. Sí. Porque yo siempre digo, al principio yo estaba en un desierto como, claro, contrátame. Y ahora estoy en un concierto lleno de gente que mide 2 metros y son más guapos que yo, que son los influencers, y sigo diciendo, que yo sigo aquí. Entonces sigo intentando levantar la mano, pero ahora no. Antes no me veían porque no había nadie, ya no me ven porque hay demasiada gente. Por eso, justamente. Hay gente que ha hecho unas listas tipo Celaya o Luismi de productoras y productores que se dedican en España a los servicios de podcasting. Hay una lista, tío. O sea, cada vez tienes que hacer más scroll y es una imagen. No sé si hay 200 productoras en España que se dedican más o menos a lo que hago yo. Y ahora mi competencia es gente que antes de la pandemia hacía series para Netflix y anuncios para Dior. Claro. Y han visto que, ostras, metemos en el podcast, le metemos un poquito de vídeo, entonces es muy difícil ahora competir con eso. Sigo estando en un impasse muy extraño. Pero porque ahora todos están intentando rascar un poco también del podcast, como diciendo, a ver, yo también lo puedo hacer, no porque sean especialistas en podcasting, yo, ¿no? Conozco muchos amigos tipo Emilcar o Jorge que si nos profesionalizamos, sobre todo es anteponiendo el amor al podcasting. Yeah. Pero la gran masa que ha venido es sobre todo por amor al dinero. Si la petanca fuera lo que más triunfa, todos estos, ¿no? Veríamos a la... ¿Cómo se llama la influencer esta? Tirando la petanca. Entonces están ahora un poco por la moda de que ellos sí consiguen sacar mucha pasta. Pero ahí es culpa de la influencer que ve que esto se está popularizando o de las productoras que van buscando estas imágenes llamativas
para que la gente venga a escucharlo en masa? Yo imagino que el mercado está haciendo un poquito de bola de más para ver si achuchar que entre la publicidad y tal, porque al final es un medio que se produce muy fácil y puede tener un retorno muy potente, y están un poco aprovechándose los 10, 20, 50 casos muy claros. Esos son los que ponen de ejemplo. El otro día hicieron un evento los de Keep Experience, claro, su evento era mirar qué bien nos ha ido, claro, porque justo tienen 3 ejemplos que pueden decir invertimos esto y la marca tuvo esto, pero no es lo normal. Podemos hablar, o sea, estaba pensando que digo, ¿es una especie de burbuja? O sea, Pero antes de eso, es que me ha gustado mucho lo que dice, pero no es lo normal. ¿Qué Claro. es lo normal? Lo normal para alguien que se dedica al podcasting, ¿eh? Sí. Bueno, y para podcaster, ¿por qué no? Para el 90% de los podcasters. Lo normal, para una persona que tiene un podcast, lo normal es no rascar un duro y ver si puede hacerse algún tipo de Patreon y esperar que su comunidad le apoye, pero el 90% de lo que son podcasters, que no vienen del mundo influencer, el 90% no está ganando dinero, e incluso diría que el 50% ni siquiera quiere ganar dinero. Lo toman como un ocio, hobby. Y la gente que está con servicios de podcasting, lo normal es luchar mucho por tener clientes, tener muchas reuniones con plataformas, con marcas, que muchas marcas sea lo primero que cae. El otro día una amiga me dijo, siempre es el típico, ¿cómo te va? Y siempre hago un poco de, depende del mes. Y ella me dijo una frase que me encantó, que me dijo, claro, es que el podcasting no es de primera necesidad. Y es verdad, es lo primero que cae. Quieren subirse como, he visto que esto mola, pero no lo tienen claro, no saben el por qué lo quieren hacer, ni cómo, por qué, ni lo cuentan incluso fuera de su estrategia de marketing. Yo estaba a veces montando cables y están hablando de estrategias de marketing y luego hablan, ¿y el podcast? Y yo digo, pero es que el podcast está dentro de la estrategia de marketing. Claro. Lo ven como, bueno, un experimento total, pero lo dejan tan abandonado que no sube, tiene que incluirse todo. Además, el podcasting, de todos los medios que hay, no da unos resultados rápidos. Y esto las marcas enseguida se cansan. Un podcast, al final necesitas... Incluso, tanto si eres una persona individual con tu podcast, como una marca grande, con un podcast grande, con mucha inversión, yo digo 2 años. 2 años y sin fallar. Que generar audiencia y que sepan que estás cada semana o cada mes. Quizás sería difícil monetizar un podcast de cada mes, pero cada 2 semanas o semana, de manera muy recurrente, y cuando ya tienes una gran masa ya puedes pensar qué quieres hacer. Si publicidad, si Patreon, si Premium. Y esto las marcas no tienen paciencia. Enseguida te piden, hacen 10 episodios, se sientan y luego dicen, a ver cómo ha ido. Y a mí me han llevado a decir, es que tendríamos que tener los números de Nadie Sabe Nada. Digo, a ver, Nadie Sabe Nada lleva 10 años. Está con los 2 mejores humoristas de España. Es que es imposible. Y cada semana le meten un montón de promoción. Que a mí me sigue sorprendiendo que ellos sigan diciendo cada viernes, mañana hay nadie, acordaros. Y digo, es que todavía lo dicen. Porque hay gente, ellos consideran que todavía no han llegado a todo el mundo que quieren. Entonces, si esta gente todavía tiene... Y a veces han dicho, no nos patrocinan, ahora tienen un patrocinador, que son los ganchitos estos. Pero tampoco les llueven las ofertas a gente como Nadie Sabe Nada. Entonces, si esta gente tiene los mismos problemas que nosotros, pero con muchísima audiencia... Y de hecho, Andreu ha venido a veces a PodTalks, ha venido un par de veces, y él lo dice, no con el Nadie, pero sí con producciones suyas, que dice, y se ponía a hablar como a nuestro nivel los mismos problemas. Quizá con más ceros, o sea, cuando yo necesito 1000, él necesita 10.000, pero él decía, no nos compran, quieren a los famosos, no quieren a él y a Berto, no aceptan un cómico que ellos dicen, no, este tío promete, al final hasta a ellos les está pasando. Y estamos en este juego de los cromos, que no va a ningún lado. Es que el podcast no va de eso, no va de esta persona funciona, pero la gente que pone el dinero quiere que vaya de eso. Entonces, pero es que Dale. Igual no iba por ahí lo que ibas a decir, pero que por eso al final nos decidimos también hacer vivir de esto, porque es verdad que, y lo que nos cuentas es increíble porque es muy desde dentro, pero claro, es verdad que la imagen que puede dar hacia afuera de gente que no tiene ni idea es que, tío, cualquiera se puede hacer un podcast, tal. Claro, vemos proyectos como Nude Project, tal, que obviamente hay mucha inversión, hay mucho, o sea, eso hay que saberlo, no todo lo que supone vivir esto, pero es verdad que
con el tema del podcast, o sea, pasar de la radio, que yo soy un gran fan de la radio, al podcast, te puede crear esa falsa creencia de que con un micro y 2 cositas Claro. puedes. Que sí, puedes, pero tú ya, por ejemplo, dices 2 años, que por cierto me lo he apuntado para saber que hasta 2 años no. Y no vas a todo ver es un el duro. contexto, porque Nude supongo que tenía comunidad de antes. Sí, Porque claro, una ellos eran marca una gorda, marca, claro, tenía claro. vendedores con Tiene que tengan, sentido, ¿eh? si tienen una Sí, newsletter. y que han tenido un crecimiento rapidísimo. Claro, pues si tiene una base de datos ya de, yo qué sé, 2.000 personas, ellos ya empiezan con 2.000 personas que les conocen. Y en cambio, cualquier persona se abre un podcast, lo suelta Claro. y si no tienes manera de promocionar, Total. has tirado una piedra, aunque sea el mejor podcast del universo. A mí me ha venido a veces algunas personas con 70.000 seguidores en Instagram y me dicen, quiero un podcast para tener visibilidad. Digo, es que a lo mejor has entendido mal el concepto. Claro. O sea, tu Instagram va a dar visibilidad al podcast, pero el podcast no hace magia. 100%. Necesitas ya tener una... Mitre, que también lo ha petado. Ella cuando me hace gracia una frase que a ella le preguntan, Cristina Mitre, ¿cuánto tardas en hacer un podcast? Y ella dice, 20 años de experiencia y 1 hora grabando. Entonces, claro, no es... se sentó un día Mitre, le dio al rec y fue la número 1. Claro. Ya tiene una experiencia, le conoce mucha gente, saben que cómo habla, que la credibilidad que tiene, abre el podcast relacionado con su tema y empieza a crecer porque sabe hacerlo además. Pero, pues, o sea, todo tiene contexto. Me encanta esto que está ocurriendo aquí en la entrevista porque al final eso es lo que queríamos también contar. Sí. O sea, que la gente tuviera, por lo menos, no era una intención de guau, esto es súper difícil, no, sino simplemente que la gente tenga el contexto y sepa lo que hay detrás Claro. de las cosas y por Claro. qué las cosas funcionan o lo que cuesta que funcionen Es que- y ya está. Decir cómo vivir del podcast. De eso iba. Yo me gusta usar el podcast como vehículo para otra cosa. O sea, la forma de. Si me preguntasen cuál es la mejor manera para monetizar un podcast, es usarlo con tu marca personal y tus servicios. O sea, eso sí funciona. Porque es que generas una comunidad, da igual que sean 200 personas, 500 personas, da igual. Y luego un día de repente sacas un infoproducto o sacas un servicio. O sea, lo utilizas para ti como vehículo Sí, como herramienta de marketing. comunicación en el que 10 minutos es un micro podcast. Tienes 10 minutos de atención de la gente para convencer. Y de hecho, vengo ahora de un taller que os he dicho, de una empresa. Cuando me contactaron, yo no los conocía de nada. Y yo le dije, pues si por esa zona hay otra persona, puede hacerlo. Y me decían, no, tienes que ser tú. La empresa que está en medio que me ha contratado no han aparecido en el evento. Yo he ido en su nombre y yo casi no los conocía. Yeah. Y se han fiado 200% de mí. Y esto ha sido gracias a hacer un podcast que ahora mismo no tengo mucha audiencia con ese podcast, pero me sirve para todas estas cosas. Total. Yo de todas formas tengo un sentimiento como más, igual es más naif o como más esperanzador y sí que considero que se puede llegar a vivir igual que se podía vivir de la radio hace años y actualmente también, claro. Sé que es súper complicado y luego hay otro punto, o sea, llegar a conseguir tantos oyentes como para que alguien se interese en invertir ahí su dinero o crear directamente, que es lo que también está petando mucho, el tema de los branded content, que es ofrecerte tú porque tienes una voz o tienes una capacidad de hacer cosas interesantes y que a una marca le puede gustar porque está muy vinculada con ellos y que sean ellos los que te pongan el dinero para hacerlo, que es una de las cosas que más se está haciendo a día de hoy. Sí, lo bueno de eso es que es lo que más dinero da, lo malo es que no dura todo el año. O sea, Claro. yo a veces hago brandeds, pero yo siempre lo comparo como un pintor que pinta casas. El otro día trabajamos para Turismo de Bretaña, además lo tuvimos que hacer en un mes todo. Hemos estado un mes, hemos cobrado el sueldo de un mes repartido entre todos, o sea, cada persona ha tenido su sueldo y ya está, ha terminado branded. Claro. El año pasado hicimos para Vanity Fair de parte de Cañonazos, estuvimos 4 meses trabajando a full con ellos y ya está, ha terminado el branded. Vale, y ahí mira, me interesa muchísimo esta parte, porque, por ejemplo, lo que has dicho, tú llegas, trabajas un mes para ellos y cobras un mes de tu trabajo y ya está. Quiero decir, Sí, es tú les como creas llave en mano, no hay luego... pero en ese presupuesto que tú les pasas, no tienes en cuenta, o sea, solo les estás pasando tu trabajo, Sí. no tienes en cuenta, por ejemplo, que es un producto que van a tener ahí para toda la vida, que va No, a durar. si ellos monetizan, se lo llevan todo ellos. Los branded es llave en mano, este con mis servicios y tal. De hecho, hace poco
un señor muy raro que tenía un proyecto muy extraño con una persona que decía que había hecho cosas ilegales, pero habían ya prescrito y quería hacer un podcast. True crime, ¿no? Muy raro, tío. Y tuve una reunión con él y él me decía, me insinuaba como, no te pago, pero como esto lo va a petar tanto, luego te pago a comisiones. Y yo pensando, pues me vienes de decir que habéis estado 5 años estafando y que ha prescrito. ¿Lo estás intentando hacer conmigo? Claro. Igual no me fío. Soy ¿vale? el 6º año. Claro. ¿Blanqueo? Entonces digo, no, yo le dije, no, tú tranquilo, nosotros tenemos un precio cerrado y luego todo lo que saques te lo llevas. Claro. Te dio pistas que se llamara Cómo timar a un podcaster, ¿verdad? Como este libro de cómo hacer dinero vendiendo un libro, ¿no? Hay uno que y lo compras y creo que está medio vacío y solo pone Perfecto. haciendo libros como este. Perfecto. Buenísimo. Para mí, yo lo compro. Voy a cambiar así un poco de tercio. Sabiendo todo lo que sabes, ¿volverías a tomar las mismas decisiones o lo harías de una forma diferente? En general sí, pero he sido bastante pringaillo en temas de negocio, por buena gente, ¿no? Está buena fuente y está buena gente. Entonces, por buena gente he pringado bastante. Pero bueno, también me ha servido... Supongo que sí, estoy bien ahora. Pero digamos que esa parte de conocimiento del negocio, un poco la parte más comerciante, ¿no? Como se decía antes, ¿crees que es importante para rodearte de gente que Sí, si tú no tienes esas competencias? Lo bueno, ¿no? es que como yo estaba antes que todos ellos... Claro. Los he visto crecer. Además, siempre me he encargado de ser el primero en que salgan en mi podcast, ¿no? Llegó Podium, los entrevisté. Llegó Podium, antes de que en mi primer mes ya vinieron. Entonces ya entro en contacto con ellos, les veo evolucionar y ya entiendo su juego de ajedrez. Y les veo todos los movimientos. Y yo veo premios y entiendo los premios, por qué, cuándo y dónde. Veo la lista Forbes, analizo y digo, y entiendo todo. Claro. O sea, aquí no hay nada nunca justo. Aquí todos son... movimientos. ¿Estás diciendo que la lista Forbes... Bueno, por supuesto. ¿Estás afirmando? Por supuesto, hay gente en la lista de los 50 personas más influyentes de Forbes que son organizadores del propio evento suyo, que ha salido la misma semana. Y que yo no los conocía en absoluto. No es que yo tenga que conocer a todo el mundo, pero como mínimo haberte visto alguna vez en la vida. Entonces investigas y es la persona que les está ayudando a hacer el evento. Yeah. Les interesa dar esa visibilidad. Eso sin contar que de repente está una famosa que era de la Isla de las Tentaciones como mejor de 50, porque les interesa la publi. Otro año fue muy claro. De repente salieron el 60% de la lista era gente de Podimo. Al día siguiente se anunció el evento patrocinado por Podimo. Entonces hay muchas cosas que son Juego de Tronos, ¿vale? ¿Lo entiendes? No me enfado, lo entiendo. Es el negocio, pero así con todo. Yeah, claro. Los premios Ondas, todo. Hay gente, yo trabajaba con un podcast que presentamos a los Ondas y no pasó el corte. Al año siguiente fue fichado por Podium y ese año ganó el Ondas. El mismo podcast, con el mismo formato. Es todo Juego de Pero Tronos. por eso hay que profundizar un poquito. Claro, yo pues entiendo el juego. A veces he conseguido meter patita en ese juego. A veces como soy de los que hablan mucho como ahora, pues pierdo un poco de que... pero a veces ya lo hago como... Ya sé que ahí no tengo nada que hacer. Yeah. Me la juego y hablo. Y prefiero que la gente conozca más Claro. cosas. Seguramente hubieras dicho que no a esta entrevista. Porque Claro, hay mucha gente que que no quiere hablar porque puede ser que pierda. Esto va de hablar lo bueno, lo malo, pero bueno, sobre todo de profundizar en las cosas y entender pues esa lista un poquito de dónde viene y que la gente también lo entienda y nosotros también aprenderlo, ¿no? Que va un poco de eso. Por seguir en lo que estábamos hablando de esa época en la que tenías que hacer malabares entre tu trabajo de delineante y tu trabajo como podcaster, ¿qué sacrificios tuviste que hacer para conseguir que todo...? No tenía muchos clientes. Entonces tenía 2, 3, que además me pagaban bien.
Entonces, simplemente media jornada y por la tarde... Bueno, sacrificio es ver menos a mi familia. Ese es el sacrificio. Claro, yo no lo he preguntado porque como ha dicho que al final acabó haciendo un podcast con su mujer... Claro, pero digo, hasta llegar a ese momento... Ya, pero digo, igual la claro, mujer ya estaba un poco hartita. Claro, ahí sí creo que hubo un momento de tensión, ¿no? En el que se vieron las ausencias de Sune. Claro. Pero él, que igual de negocios dice que no sabe, pero yo creo que tiene visión, mucha visión. Y igual que invitaba a los players Podimo de los primeros, también dijo, ¿y si hacemos un... Bueno, te lo dijo tu mujer, ¿no? En realidad, fue tu mujer la que te sugirió. Sí. Ya iba viendo que era ¿A la ella le manera. gustaba también el tema o fue un poco por... Es curioso, ¿no? por estar más tiempo a ella contigo. nunca le ha gustado el podcasting porque siempre decía, a ella cuando ponía el coche me decía, quita eso que suena mal. En 2010 todo sonaba mal. Claro. Y para ella era, quita eso que suena mal. Luego ya sí que le gusta hablar y tal, pero ella nunca se ha considerado podcaster. Y lleva ya 10 años haciendo podcast. Pero no se ha considerado podcaster. Y luego la parte buena es que ahora que vivo del podcasting estoy mucho más con los niños. O sea, ahora a las 12 cierro, me voy a buscar a la Ya le has niña. dado la Estoy vuelta. con ella hasta las 3 de la tarde. Luego ya viene mi mujer y ya me quedo. Claro. Pero estoy mucho más con ellos. Pero sí sientes que hay un momento, por lo menos una fase de sacrificio, de dejar alguna cosa de lado, o has tenido que dejar algo de lado. Sí, claro. Al final, sobre todo eso, tu vida personal. Bueno, y a veces ahora, igual que te digo que tengo ese tiempo, si me achucha, por ejemplo, esto que vino de Bretaña, yo sigo haciendo mis trabajos normales y cualquier proyecto gordo lo cojo. Porque luego, por ejemplo, esto también está bien decirlo, en verano prácticamente no tengo trabajo. Claro. Sufro mucho en verano. Entonces digo, pues tengo que trabajar ahora. O sea, en febrero he trabajado para agosto. Y a veces he estado todos los sábados trabajando, editando claro. lo de Bretaña. Hay como cierta estacionalidad también en el sector. Sí. Eso... Y que no te pagan las vacaciones. No, claro. Es que, claro, más de gracia, las empresas dicen, cerramos temporada, o de repente hemos decidido que ya no nos interesa el podcasting. Y yo, vale, y esto pasa mucho. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿te va súper bien? Digo, a ver, primero que lo que estáis viendo, yo ya lo cobré hace 4 meses. Como las estrellas fugas. O sea, no, Claro, como eso ya no, entonces, ya por no mucho que existe. tú ahora veas que anuncio muchos podcasts, yo en realidad ya los he cobrado. Y si ahí salen en verano, a lo mejor yo en verano ahora mismo no tengo trabajo. Entonces, Claro. ya me ha pasado 3 años. El primero pensé, no pasa, casualidad. El segundo dije, veo un patrón. Este año estoy más prevenido. Yo iba por eso cuando te decía lo de igual hay que cobrar un poquito más a esos proyectos de un mes como el de... Claro. A ver, yo sé que creo que soy demasiado barato. Porque me da miedo, pero cada proyecto voy tentando un poco más. Porque sé que luego escucho precios de otros que vienen ya del mundo branded y claro, pega unos palos que te flipas. Tengo amigos que me dicen que soy muy barato. Ya, pero a veces me da un poco de... Yo también, y cuando he ajustado un poco para arriba, enseguida me dicen, qué caro. No sé, es muy raro los precios. Bueno, nosotros que venimos de la publi y demás, si pones un precio bajo, luego cuesta un montón subirlo. Pero cuesta un montón. Yeah. Hay gente que se posiciona directamente a un precio alto Y ya está. porque sabe que cuando entre ahí uno, ese es el precio. Pero claro, igual hasta Sí, que yo tengo entra esa te lucha. dejas el proyecto. Tengo esa lucha de precios y a ver qué pasa, pero a veces incluso las marcas más grandes son las que más racanean, que eso me da un poco de rabia, tío. Sí. Me han Sí, llegado a a veces- racanear 100 euros, es como, tío. De los proyectos más grandes a veces la rentabilidad es menor, simplemente que te da otro tipo de cosas. Pero bueno, bien hablar de dinero porque era una cuestión que teníamos ahí Pues sácalo. en la lista. Sí. Bueno, ya estamos hablando de eso, o sea, simplemente que nosotros también lo sufrimos, no. Nosotros por lo menos en el estudio creativo pues no hay cierta opacidad con las tarifas. Es verdad que yo creo que hay muchos elementos incontrolables, tipo caché, experiencia que tú tengas, el cliente, quiero decir, no creo que se cobre lo mismo a un cliente pues igual más pequeño, Claro. o a turismo de Claro. de Bretaña. O sea, ¿cómo va eso en el sector? ¿Cómo suele, o sea, sentir Pues lo mismo? hay un silencio. Claro. Estamos todos jugando al póker, todos los compañeros. Yo no sé lo que cobran mis compañeros, nadie ha dicho nunca nada. Estamos todos mirándolos como, ¿cuánto De cobrará reojo, este? ¿no? ¿Qué pasará aquí? ¿Le va bien? ¿No le va bien? ¿Cobra mucho? Nunca nadie nos hemos reunido como para unificar, como tengamos todos el mismo precio. No, Hay una no se página, sabe, no se hay sabe. una página web, porque por lo menos yo a veces me he encontrado con páginas web de tarifas y tal. O sea, existe algo, o sea, No. o mejor dicho, ¿crees que es un tema de aquí en España? O sea, o ves que, por ejemplo, en los países anglosajones quizá tiene una Ahí ya cultura no más. puedo opinar, no lo va, sé. No sé qué pasa tocáis fuera. por ahí, vale. Lo que vale. aquí, claro, depende mucho de la casuística. Yo, por ejemplo, soy uno solo.
si me viene un proyecto grande, subcontrato a guionistas, actores, pero en principio solo tengo que cubrir para mí. Claro. Otros directamente son 2. Claro. Entonces ya ¿no? Por ejemplo, si... O es un estudio grande. Claro, todo depende de tus necesidades hasta dónde puedes tirar. O a lo mejor otros, Podium puede cobrar 100 veces más que yo, pero les hacen la visibilidad, ¿no? Lo metes ahí Claro. y acaba saliendo en la radio. No es lo mismo. O sea, Claro. a nivel de calidad, yo podría competir con Podium perfectamente, lo digo abiertamente, podría tener... y a nivel de precios ahorraría mucho, pero Claro, yo no les doy visibilidad y en cambio en Podium sí. Son un medio que también eso lo cobrarán. Sí, sí. Vamos a Dale al lío. la pregunta. Métele. O sea, A ver, ya bueno. que hay esa opacidad, ¿cuánto cobras? Depende del mes. Puedo llegar a facturar... O sea, una media, quiero decir, por poner, para que la gente pueda pensar en, hostia, si me dedicara a esto, invirtiera 20 años de mi vida y le dedicara una jornada a trabajar en esto, Sí. ¿cuánto podría ser lo que cobrara? Mucho no, ya te digo. Luego no vamos a preguntar lo de relaciones sexuales. No, eso no va así. He de decir que la cosa es que mi mujer es funcionaria y vivo con esa tranquilidad. Entonces, interesante. mi cosa fluctúa entre, bueno, digamos, quitando impuestos y toda la pesca. A mí me quedan un mínimo de 1.500 y un máximo de 2.000 según el mes. Claro, a veces sí que han venido proyectos que de repente son 3.000, 4.000. Pero es no algo- lo sumo en este mensual porque ya lo cuento, esto va para verano, pero la cosa está por Es ahí. algo puntual y... Sí, y si la cosa flojea, o sea, por ejemplo, te digo, el verano del año pasado, un agosto solo cobré 300. Y que ese día lo flipé mucho. Cuando todo de repente dijeron, ya no grabamos, y solo un Claro. cliente sobrevivió, dije, sí, por Dios. O sea, empatizamos mucho porque los dos somos autónomos. No, claro, total. No como podcasters, pero sí... Entonces, claro, cuando alguien me joder. dice, cuando hablan, ¿no? Qué exitoso. Digo, a ver, yo creo que sobrevivo del podcasting y cuando hay meses que están bien como este enero y febrero, ojalá siempre se mantuviera. Cuando a veces me dicen, ¿no? Esto de típica pregunta de mierda, que seguro que la tenéis, la de, ¿cómo te ves dentro de 5 años? No la tenemos. Por favor. Yo pienso, no lo sé, solo espero que sea algo regular. Solo deseo estabilidad. Porque cuando me va bien, va muy bien. Y es la hostia trabajar en podcasting y estoy súper a gusto, Claro. súper bien. Pero este sufrimiento de, ay, que ya empieza a hacer calor y ya me empiezan a... No, yo no voy a grabar. Todo Ya paradito. me empiezan a enviar mensajitos. El otro día, de hecho, una clienta en WhatsApp me dijo, con estos 4 finiquitamos. Y yo, ¿qué significa finiquitamos? En ese Que momento no, es- era una forma de hablar y ya... Pues estos cuestan más, ¿eh? Ten en Claro, cuenta. los últimos. Y claro, y diréis, ¿pero no firmas número de episodios? No firman número de episodios. Claro. Ellos, la gente viene con unas promesas increíbles. A ver, las marcas grandes sí, te dicen, tenemos presupuesto para 10 y chimpum. Pero yo trabajo mucho con gente independiente y tal, y ellos siempre piensan que van a estar a tope de como el primer día, que Ya. van a hacer 2 al mes, y buah, esto va a ser la hostia. Y luego ven que los números no acompañan tanto, y empiezan a aflojar. Y ahora te grabo uno y ahora de repente hago un parón en verano. Y luego pasan 6 meses y yo les tengo que decir, ¿no vas a volver? A veces recupero dinero hablando con mis propios clientes. No, claro, recordándoles claro. de, ¿tú te acuerdas que hacíamos un podcast juntos? Claro. Que viniste con toda la fuerza del mundo. Hostia. Que Entonces, me ha gustado porque igual el nombre del podcast, el nuestro, debería haber sido sobrevivir de esto, ¿no? Puede haber, hay momentos en que es sobrevivir Está de esto. implícito, Claro, creo sí, yo. en cierto modo, sí. Sí. claro, ¿qué significa vivir? Antes, por ejemplo, si tuvierais este podcast para 2, que tendrías que ganar 4.000 euros Claro, en claro, un para vivir episodio de al ello. mes para vivir los 2. Claro. Pues ya digo que no. Total. De hecho, yo tenía... A ver, tampoco es la intención en el sentido de que esto no es un podcast diario, ni Claro, la pretende gente lo que serlo. hace es crear mucha masa. Hablo Claro. de Alex Fidalgo, por ejemplo, Sí. con un episodio al mes no sobrevive. Claro. Entonces, si lo veis, está ahora a full total. Hace uno a la semana, además corta episodios para subirlo a YouTube para que cuenten como también las escuchas. Los cortes. Aparte tendrá sus... O sea, generan un montonazo de... Y esto a nivel podcast bajito, ponte que tienes 200 oyentes. A ver, ¿se puede monetizar podcast? Sí. ¿Se puede vivir del podcast? Sería el resumen. Ya. Entonces, hay gente que me dice, tengo 200 oyentes. Digo, a ver, 200 no hacen nada. Pero si eliges una plataforma adecuada, puedes vender a peso al mes. Tipo, en Spreaker hay opciones, o Acast te puedes meter ahí una intro y una outro y generar tú tus propios anuncios Claro. y decirle a la marca, tengo 3.000 oyentes al mes.
sumando los 100 episodios que llevo publicados en 2 años. Entonces ya no es lo mismo. O sea, por eso es no es lo mismo decir, tengo 3.000 y aún así, ¿cuánto te pueden dar por 3.000 oyentes? Eso, negociando tú, porque si lo haces con un ads, ya te digo yo que son 12 euros. Ya. Si lo haces tú, pues 100, 200, 500, 400, depende, pero tampoco es una barbaridad. Yo aquí aporto mi perspectiva que con el otro podcast que tengo sobre Publi, que precisamente estamos más o menos en una cosa similar. Lo que pasa es que yo a la gente que está en esa situación, si está como nosotros, que es en un nicho muy claro, que sepa qué puertas tiene que tocar, porque igual hay una marca que esas 200, 300, 400 personas, para ellas son oro, y no te hablo de Coca-Cola, porque Coca-Cola se ríe en 400 personas, pero una marca que vaya exclusivamente al nicho que tú estás tocando, sí que le puede interesar meter pasta ahí. Y acompañar a ese podcast durante varios meses. Claro. No un episodio y a ver qué pasa. Eso ya te digo, no va a ningún lado. Nosotros Pero si lo acompañas una temporada, incluso de alguna manera participas en las secciones, te involucras de verdad con ese proyecto. Exactamente. Pues tendrás algún tipo de retorno. Y no esperes como podcaster que la marca te ofrezca eso que está diciendo Sune. Directamente lo que yo haría o lo que hacemos es ir ofreciéndoles directamente, oye, hacemos una sección, incluimos contenido en redes, no sé cuántos, y por esa parte no vas a vivir de eso si no crece, pero por lo menos no vas a estar perdiendo dinero y vas a ir creciendo. Un complemento. De hecho, muchos autónomos lo que hacemos es tener varias cosas, ¿no? Pues puede ser que ganes 300 del podcast, 500 de este servicio, 200 de asesoría, 800 de ir al evento y sumas, al final generas un sueldo. Pero esto le está pasando a todos los que conozco. Claro. Y todos, desde el extraordinario hasta Hanna Fernández, he hablado con todos y al final tienen épocas y a veces le va bien y otras veces te dicen suscríbete a Subtrack. Entonces tienes que tener muchas cosas para que te sume hasta que llega una especie de oleada. Y si en esa oleada, esto mira, consejo del 15, si llega una farmacéutica, ahí sí que hay pasta. Una farmacéutica sí que te puede... Yo he visto, esto es una locura, y lo he visto con mis ojos. Titular. 2.000 euros por un episodio. De no muchas descargas. Ahora, lo que la farmacéutica... vas a tener que pasar el guión antes, durante, después. Te van a borrar, te van a modificar. Es que ahí todo el tema de legal está muy pillado. Muy. Pero la libertad tiene un precio también. Ahí sí es poco. la libertad tiene un precio que es Exacto. poco. Que yo voy a preguntar, ya que lo has dicho, ¿de qué se gana más? O sea, porque claro, como tú además... de mis servicios te refieres. Eres un personaje que nos interesa muchísimo porque tienes toda esta multiempleo dentro del podcasting. O sea, como podcaster, como consultor de podcasting, o sea... De lo que se gana más es de los talleres de las empresas. Y me quiero volcar este año más en eso. Y además es muy agradecido, es muy... Aunque sean 5, 6, 7 horas seguidas, estás hablando con la gente, es muy guay. Y es como formación, me refiero. Sí, o sea, como una formación, sí, en... empresas que de repente quieren que vayas a hablar de podcasting. Pero ahí sí que cualquier negocio puede hacerlo, porque las empresas contratan cursos. Y de ahí te puedes sacar lo más barato, puede ser 400, pero puede ser hasta 1.000 en un día, según qué empresa y según cómo. Entonces, eso está muy guay. Hay gente que se dedica solo a eso. Pero eso cuesta mucho llegarlo. Yo este año espero hacer varias, pero yo personalmente, mi negocio lo que más gano es editando podcast. No como podcaster. En realidad, no, como podcaster no, como ofreciendo los servicios de edición. Es como más gano. Claro. Porque tu podcast tienes ahora mismo en activo, tienes uno de entretenimiento, ¿no? Que es el de los héroes. Los de entretenimiento no me dan nada, ni tienen intención, el de los mensajeros. Y el otro realmente es un reclamo a tus servicios. Sí, quiero ser podcaster, hablo de mí y de tal. Luego está la versión premium, que me da muy poco, pero o sea, ojalá es lo más escalable sería eso. O sea, mi deseo máximo sería que mucha gente viniera al premium y yo con el mismo esfuerzo simplemente fuera sumando. Claro. Y una cosa que me parece interesante, o sea, ¿crees que estos podcasts que haces un poco casi ya por amor al contenido, si no los tuvieras, ¿crees que te viene bien para tener esa parte de libertad tuya? O si solo estuvieras con los servicios de talleres y tal, estarías un poco más quemado si no tuvieras lo otro. O sea, me refiero, ¿crees que aportan a tu felicidad o...? Sí, es que lo hago porque me gusta estar por el amor al podcasting. Es que al final, si yo en realidad
sin que se entere mi mujer, yo lo haría todo esto todo gratis. O sea, me encanta Por lo eso que es hago, barato. pero por desgracia tenemos Ya, que vivir. Total. Sí. Pero todo lo Totalmente. que hago, lo hago con gusto y de hecho a veces, si se quisieran aprovechar de mí, podrían, porque yo encantado, o sea, si me contratan... Como nosotros, ¿no? Quiero decir. Si me contratan por 5 horas y me tienen 7, yo no voy a reclamar esas 2 horas Ya. porque he estado súper a gusto, porque ya me siento agradecido. Hay que reclamarla. Pero yo aquí tengo claro, que hacer exacto. de... Sí, Yo, sí. Antes De has Pepito dicho Grillo. lo de valor, esto, Sí. la fórmula esta, ¿no? De cuánto Sí. es tu precio, la hora más tu Sí. expertise. Y Total, ahí todavía total, no he conseguido entrar ahí. Tengo que valorar que soy yo y que me Claro. estás llamando a mí, que llevo 15 años. Es que es así. Y yo estoy teniendo precio como que acabo de empezar. No, Joder. claro. Claro, porque no tengo esa mentalidad de no, es que pues Hay que vete a hacerlo. otro. Hay que hacerlo. Aquí, Claro, tipo pero- consejo de padre, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero es hasta difícil ahora hacerlo. a veces necesitaba sobrevivir. Sí, Claro. está claro. Entonces yo ahora sí que tengo una masa de clientes, si no fallan, que ahora sí que puedo permitírmelo. A la gente nueva sí que ya me la juego más y le digo, de hecho, por ejemplo, los talleres les digo, que soy yo. Claro. Y encima dicen, vale, perfecto. Entonces veo que es posible. Era un poco miedo mío. Pero a veces necesitaba, digo, o empiezo a editar Sí, está o me vuelvo adelante. Pero eso yo creo que es lo que me siento totalmente reflejado. Quiero decir, al final, yo que también he emprendido y tal, al final, pues tienes que poner tus propios precios sin nadie que te diga nada, sin, como tú decías, muy poca información, un silencio sepulcral en todo esto aquí en España. Y es verdad que, o sea, poner un precio, aunque tú consideres justo, da miedo. Da miedo. Y sobre todo, siento yo en España, porque es verdad que hay ciertos sectores que cuesta mucho que le den el valor, incluso el cliente. O sea, que necesitas 15 años y todavía no lo estás haciendo, me parece, quiero decir, por reforzar un poco y que no... que me parece normal que pase, ¿no? Que te pase Sí. y que digas, es que da... Porque da miedo, porque la gente a veces no... Pero bueno, yo intento pensar que a veces los noes traen los síes que queremos. O sea, me refiero que un cliente que te racanea, que tal, de repente le dices que no, aunque Claro. te vendría guay por esos 300 euros de agosto, pero bueno, sí. Claro, la parte buena es que incluso yo a veces que me envalentono, digo, aquí me la juego, Claro. subo precio y me dicen un sí súper rápido y pienso, Tenía que haber pedido más. he Pero es seguido, así. pero yo pienso, bueno, me parece un buen trato. A Claro. él le ha parecido súper barato y yo me siento como que Súper me la bien han pagado. jugado y yo estoy súper contento. Entonces digo, bueno, perfecto, ¿no? Lo que quiero decir, claro, totalmente. Si yo estoy conforme con ese precio que he puesto. Correcto. Otra cosa es otros que a veces digo, aquí me bajo un poco el pantalón por miedo. Correcto. Que a veces es como si entender también un poco la psicología del cliente, o sea, del cliente en este caso sí, como que en ese momento de negociación, imagínate que está para abajo, tal, igual el pensamiento es igual no es cliente mío para donde yo quiero Ya. estar o donde yo estoy posicionado, que sé que cuesta, pero digo, Claro. bueno, ahí lo dejamos. Esa es mi próxima Que ese es misión, claro. es ponerme duro la de y todos. decir, pues entonces no soy tu ideal. Pero para eso necesito una seguridad. Claro, sí, que sí, sí. ahora mismo, este 2024, tengo. Por suerte, voy a ánimo, empezar. Sune. Sí, Ánimo. claro, me ha gustado. Pero claro, todo depende de 4 o 5 personas que de repente digan, Claro. dejamos. Total. Otra de las claves es que tener muchos clientes. O sea, yo te digo, ahora mismo me preguntas, tengo 20 clientes, pero no todos graban. Ya. Pero el año pasado, pues tenía 8. De esos 8, 4 de repente dicen no hacemos más y me quedé en bragas. Ya. Entonces, pues bueno, pues 20. Unos le cobro más, otros menos, otros están por la casuística del audio, Ujú. otros, bueno, los hago más rápido, pero sé que tengo esa seguridad que no, a ver, que fallen 20 sería muy raro, tío, sería una pandemia. No, pero sí, está bien diversificado. Y si me viene alguien nuevo, pues le digo, vale, pues estos son los precios reales. De hecho, antes que estábamos hablando de Podimo, me ofrecieron una segunda temporada de un podcast que tengo. Y claro, esto es muy bueno. ¿Cómo? Cuando vino Podimo, en 2020, Sí. nos ofrecieron, ¿no? Que me llamaron, porque al principio tiraron de podcasters. Y pensaba, qué guay, qué majo, es una plataforma nueva que quiere pagar a podcasters. Esto ahora ha cambiado y se lo paga a famosos, a influencers. Ya descartamos Podimo, ¿no? Claro. Si queremos. A ver, No, es tampoco broma. descartes tan rápido. Es broma. Y entonces, claro, yo pues le di un precio, más o menos, a este proyecto, tanto, y dijeron que sí. Luego vi que la gente cobraba muchísimo más, pero en ese momento venía de cero, de ninguna plataforma que pagaba. Yo estaba súper contento. Han pasado 2 años
y me dijeron de hacer la segunda temporada. Y yo le dije, vale, pero ¿a qué precio? Y me dicen, al mismo. Y le digo, no, es que esto valía 3 veces más. Yeah. En su momento, por esa casuística que mi posición, la vuestra, ese fue el precio. Pero, y además sé que están pagando mucho más a todo el mundo. Yeah. Y esto, el precio real, ya el de antes era 3 veces más. Si queréis segunda temporada, 3 veces más. Y entonces me dijeron, pues entonces no. Digo, hostia. Pues vale, pues entonces, ¿a qué jugamos? Nosotros en los presupuestos, como anécdota, ponemos la validez de ese presupuesto, que suele ser unos meses. Porque, y más como están las cosas en el mundo. Quiero decir, la compra no me está... Quiero decir, y tu expertise, o sea, el presupuesto tiene una validez X, Sí, y luego temporal. no va a costar lo mismo cuando vuelvas Claro, pues a... esto era otra temporada. Eso no es, ¿sabes? Aparte, no. Yo tengo que confesar que igual esto, si por algún casual Sí. Podimo decide poner dinero aquí, igual no sale, este trocito igual no sale. Pero como no, Yo como quiero no que creo salga. que pase, por las risas estará Sí, incluido. que eso digo más o menos lo que suele pagar. No. Oye, Ah, pues bueno, luego, sí, claro. luego pero igual que- lo hablamos o queremos que se hable de Al esto. menos en la época que yo trabajaba. Yo creo que este ¿eh? podcast va de Pero Vale, esto. pues sin cifras. Si vídeo- no te puede Sin traer vídeo. ningún problema, que no queremos que... Yo hablo en general, además hablando con gente. Sin vídeo, que con vídeo ya no controlo porque supongo que la imagen vale mucho más, pueden estar pagando del orden, voy a dar una horquilla, de 500 euros por episodio hasta 1000 por episodio según quién, cómo, cuándo y dónde. Claro. Además, Audible sí que creo que no baja de 1000 por episodio. Eso en conversacionales, ¿eh? Para Sí, vídeo. podcast Con audio. exclusivos suyos. Sí, exclusivos en su plataforma. Estos son hasta donde yo controlo, son hasta 2022. ¿Y se encargan ellos de la producción? No, ¿O es no, es todo en llave. Tú tienes te que hacerlo encargas todo, tú? todo, y lo programas todo y lo No me, subes todo. no me parece tan, ¿Y tan caro, ¿eh? los derechos? ¿Cómo va eso? O sea, tan bien pagado, digo. No, ya, claro, los derechos ahí hemos pringado todos. Vale. Ahí buscamos un abogado. Claro, Poner claro. En la de esto un abogado Quiero para mi que no le abogado, adien. ¿no? Que antes de Porque si seguir. luego hay gente que si quiere salir de Podimo por lo que sea, luego hay problemas. Hostia, en plan Al- secta, ¿no? En plan, no Sí, puedes no, salir. no, claro. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo actual? Pues lo que es el tema de economía, ¿no? De los IVA, facturas, que si es un cliente europeo, no tiene IVA, pero sí en la renta te contará el 25% que tienes que pagar y esto no te pilla de sorpresa y de repente tienes que pagar 2.000 euros porque tuviste un proyecto gordo. Todo esto de gestorías. ¿Lo llevas tú? No, tengo un gestor, Vale. pero tampoco informan mucho. Un gestor. Y las reuniones de venta. Eso, sí, si tuve que darme uno, con eso. O sea, yo llego a tener con Amazon Music 9 reuniones, me han modificado un proyecto, les he hecho caso, he metido una segunda persona porque ellos han querido y aún así, después de 4 meses de reunión, iba a hablar con todo el mundo. Y de hecho, una de las hosts, voy a decir, era Itziar Castro, que se murió. La Sí. conseguimos porque quería una redes con ese perfil. Hablé con ella, iba a estar en el podcast y nos dicen que no, que estoy en otro podcast ya. Entonces, como, tío, estoy cansado de negociar. O sea, Hostia. si alguien sabe negociar, meterse en el mundo del podcast, eso sí que es un buen negocio. Porque puede ser negociar para varias productoras, llevarse una comisión. Nosotros encantados. Estamos muy a favor de la comisión siempre que consigáis dinero. Creando Pero nuevos que- perfiles. Pero que no sea también ¿no? Que no deje cadáveres por detrás, que no piense de manera egoísta, que piense en la creación de verdad. Claro. Que rompiendo el... ¿Cómo te gusta romper, eh? ¿Querer es poder? No, no. No sé, digo, te pregunto. Es una Es una falacia. de azucarito, ¿no? O sea, yo quiero ahora ser campeón de natación. Pues no. O más fácil, quiero perder esta barriga. Pues tío, no estoy pudiendo. Puedes, no es tan puedes, fácil. Lo puedes intentar. Querer es intentar. Lo que quiero decir es, este mensaje está un poco ahí, ¿no? En la, Hombre, está en la claro sociedad. que si no quieres, no vas a poder en la vida, ¿no? O sea, Messi quiso serlo. No lo hizo. Se esforzó. Pero, pero este mensaje tan... Hay un Messi que quiere ser futbolista y lo es. ¿Cuántos futbolistas quieren ser profesionales? Todos los del mundo. Claro. Y no lo son. O sea, Igual- no es una causa directa querer llegar. Por sumar ahí a esa pregunta así un poco de azucarillo, suerte versus esfuerzo. O sea, ¿qué peso crees que tiene cada cosa? Casualidad, causalidad. Un poco ese nos interesa Yo entender. pienso que hay que añadir uno más que es estrategia. Ujú. O sea, dentro de mi Interesante. torpeza, reconozco que tenía muy buena estrategia. No sé cómo,
No tengo ni idea. Involuntaria. Involuntaria total. Es he ido innato. al casino, he ido apostando, creo que pues, me ha ido saliendo bien. No voy a poner todas las monedas aquí, poquito a poquito. Claro, sí, hombre, eso desde luego. Pero tú trazabas mira, líneas. Ahora te voy a decir una cosa. Tú eras delineante. Una vez en Podimo, alguien que ya no trabaja en Podimo, me prometió, me dijo, si tú creces, te damos proyectos cada mes. Y yo le dije, es que me da miedo. Y me dijo, bueno, y prácticamente me trató de tonto. Me dijo, ¿no quieres crecer? Te prometo que cada mes te vamos a dar un montón. Y le dije, no así. O sea, porque pretendía que yo de repente tuviera trabajadores, un estudio de grabación, que yo montase algo para que ellos me dieran trabajo sin parar a full ahí como... Y le dije, es que prefiero crecer poco a poco. Ir aprendiendo de mí mismo, aunque sea sufriendo económicamente, que no hacer una apuesta del 15 y que luego de repente Podimo diga, no, pero es que ahora ha salido una empresa mejor que nos vamos a... O sea, ¿te acuerdas todo eso que... Sí. De hecho, esta persona ahora mismo no trabaja allí. Claro. Entonces, Y que te quedes colgado. me prometió que me iba a dar un montón, pero también se daba la posibilidad de que a ella le despidieran. Claro. ¿Y qué hubiese pasado conmigo ahora y mis 10 trabajadores y Claro. los estudios que pretendía que tuviera? Pero me hizo sentir mal, me dijo, ¿no quieres crecer? Y me salió un no. O sea, creo que no. Me pareció una manzana envenenada total. Entonces, pero eso es muy eso creo que interesante. fue, Sí. supe leer un poco a ver, si Podimo viene, ¿no?, con el aura del oro, pero yo pensé, ¿y si no? Pero que Claro. cualquiera hubiera dicho que sí. O sea, me refiero, Claro, me parece hay que... gente que ha dicho que sí y otras personas que conozco lo ha hecho, pero por lo que sea tiene otros trabajos y les está saliendo bien. Ujú. Y luego de repente ya no trabajan con Podimo y han virado a hacer brandeds. Pero, o sea, hay gente que lo ha hecho, pero yo no me atrevo. Es que, claro, en esta sociedad donde crecimiento, Ahí. cada vez más, cada vez tal, o sea, me parece que, y además yo también, estudios creativos que yo sigo, que también en alguna charla y tal han dicho un poco lo mismo de que les ha venido pues Inditex, tal, Claro, claro. y han dicho que no a muchas cosas por esa, o sea, yo añadiría, aparte de estrategia, añadiría responsabilidad y sostenibilidad en el crecimiento, porque eso es muy seductor, Claro. que te venga tal, pero un poquito de visión te hace el decir, oye, no quiero crecer, Claro. no quiero crecer así, que me parece súper interesante, porque ya digo, creo que en esta sociedad es muy fácil decir sí. O sea, es una manzana un poquito Claro, es envenenada como y... llevándolo a algo que todo el mundo vea, llega al Real Madrid, ¿no? Claro. O Barcelona y coge a un chaval de 16 años y le dice, le vamos a hacer una oferta millonaria. No vayas, tío, o sea, va a ser un juguete roto en 2 años. Quédate donde estás, ves creciendo y hemos visto 1000 ejemplos de jugadores, por ejemplo, ahora que, ¿no?, en la final del Madrid metió un par de goles. Es que fútbol, aquí me No, es que no me sé has el nombre, tocado. pero hay un chaval... José Lu o algo así. Sí, ese era todavía el Sí, Madrid. sí. Pero ha ido pasando por Poquito a categorías, por equipos menores, y luego ya, cuando él ya ha tenido la experiencia y la habilidad y la confianza, lo han cedido un año y ha conseguido los 2 goles que le ha dado la final. Ujú. Si en su momento lo hubiesen fichado, hubiese pasado como tantos 50 jugadores que son juguetes rotos porque el que tiene la pasta no le importa 3 pepinos. Ya, claro. Solo quiere que resultados rápidos y tiene una pequeña intuición. Va, a ver si voy a probar. Es que no ni siquiera intuición. Prueba al tuntún y el que le salga bien sale bien. Y si dejo un camino de cadáveres, pues se espabilarán los Ya. cadáveres. Entonces, creo que en el mundo en general, ¿no?, se tiene una obsesión con el crecimiento y la riqueza. Total. Yo creo que hay que vivir más desde la tranquilidad y la seguridad. Absolutamente. Y es mejor un domingo estar en una terraza tomando algo que no irte todos los fines de semana a PortAventura, que vale 100 euros la entrada. No Sí, sé sí. si tiene que ver con la fama, el dinero, el éxito. Pero no también sé, o sea, está en el toda esa mundo Claro, cosa. y cuando hablas empresarial. de éxito siempre te relacionas riqueza y vivir bien. Bueno, pues yo a lo mejor para mí ahora éxito es yo a las 12 puedo ir a buscar a mi hija y nos podemos ir de vacaciones en verano todos. Eso para mí ahora es éxito. Se ha adelantado. Es un- Sí, sí, no, se pero adelanta porque esa, que está esa pregunta está. es que está genial. La de Es que 5 no hay años que- vista no estaba. Es que pero no hay que esta sí. preguntarlo todo. Ya lo sé. Es que no hay lo que sé. preguntarlo Es que todo. soy aprendiz de podcaster, he de decirlo, ¿no? No, pero tienes muchísima razón, porque además en el mundo empresa el tema del crecimiento parece que si Se no valora crece, mucho. si no doblas cada año y no creces como un Claro. loco, tu empresa va mal. Y es como, ¿por qué? Si yo ya tengo lo que Claro. necesito,
por qué tengo que crecer de esa manera loca, Sí. que al final todo es finito. O sea, si tú estás creciendo, hay algo que está decreciendo. Ya. No siempre es una condición, pero suele pasar así. Entonces, Claro, no sé. es como, yo qué sé, esta gente que se ha jubilado con tiendas de cuchillos, ¿no? El señor mayor que a los 60 se ha jubilado, pues oye, ha estado 60 años Claro. afilando cuchillos. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién afila cuchillos hoy día? Pues hay gente que todavía sobrevive. O esto de las llaves, ¿te no sorprende? Sí. Yo pienso, ¿tanta gente hace copias de llaves Aquí al ladito. para hay que una. este señor tenga un sueldo cada mes? Me alucina. Pues oye, tío, pues lo aplaudo más que el que de repente en 2 meses tiene un coche, un Tesla. Pero yo creo que, por cerrar, digo, pero que por concluir aquí, pero que el otro día escuchaba, no me acuerdo de la empresa, pero era una empresa que trabajaba con quesos de primeros productores, o sea, como una cosa muy tal, que efectivamente había tenido como un crecimiento muy grande y ciertas tentaciones de otras empresas, de comprarlas y tal, pero claro, ellos decían que eso lo que hacía era un poco corromper su proceso, realmente. A lo que voy es que realmente aquí el tema es los valores o ciertos principios que hay que tener claros en cualquier disciplina para cuando vayas a crecer saber dónde sí y dónde no. O sea, es como decir, yo así no puedo crecer porque no va con mi forma de ser o de trabajar. Claro, si yo ahora mismo me dijeran, viene Podium Podcast. Claro. Y me dicen, ¿Qué pasaría ahora? Te absorbemos Nación Podcast. Ujú. Yo les digo que no. Vale. Yo les digo, te puedo ofrecer servicios, ser partner. Claro. Pero no, porque si en 2 años si no funcionó, Me revientas. Me echáis. Claro, tú es que ya sabes En cambio, cómo va. Claro, es que ya veo cómo va todo. O sea, ya te digo, hay que leer cómo funciona todo el juego y prefiero cobrar menos pero hacer un servicio concreto Claro. y ser libre, que parte de... Creo que por eso me metí en el podcasting, tanto como escucha como creador, lo que más me gusta del podcast es la libertad. Pero es que además trabajar en el podcasting también me está dando toda la libertad del mundo. Claro. Toda una pequeña cosa, como de repente pues tengo que trabajar un sábado, pero he elegido yo trabajar un sábado porque el viernes me fui al médico con mi hijo. O esta semana que he ido al taller, yo decidí que el día de antes y el después no trabajo para ponérmelos de viaje. Y ya me las apañé para trabajar el fin de semana, editar un huevazo de cosas y decirle a la gente, esta semana no estoy. Claro. Totalmente. Y soy más libre. Aún así, está todavía creciendo y está todavía inmaduro. La buena noticia del podcasting es que todavía yo creo que estamos al 40% del potencial industrial. Entonces, queda mucho. Ahí va un poco también, yo creo que la pregunta. O sea, ¿cómo ves tú...? A ver, no, iba a preguntar algo como muy clásico, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro? No, pero me refiero... ¿Cómo te ves en 5 años? No. Ha estado a punto de hacerlo, No. Ha estado a punto. De hecho, no tú, sino el sector, que es lo que nos interesa. No, no es broma. No, como es el sector, hoy nuevas tecnologías, sabemos lo que está pasando. O sea, ¿qué futuro le auguras? Le veo que vamos a tener anuncios a cholón. Uh-huh. Porque esto ya está pasando en Estados Unidos. De hecho, hay un episodio de Padre de Familia que hace coña con esto. Le meten en un pasaje del terror donde tienen que escuchar un podcast y sobrevivir a todas las cuñas que dice. Ostras. Y entonces él va diciendo a su mujer, acaba de hacer una cuña dentro de la cuña, tipo, en este coche no sé qué, puedes beber un refresco. Y dice, pero ¿cuándo terminan los anuncios de este podcast? Y eso ya está pasando en Estados Unidos, que te meten 6-7 anuncios y a lo mejor es de misterio, ¿no? De hoy hablamos del asesinato de tal, pero antes ábrete una Pepsi. O el modelo YouTube, ¿no? De meter ¿YouTube anuncios. en la tele? Yo lo veo en el... Sí, en la Smart TV. Sí. En la tablet o en el móvil Sí. tú puedes pasar, igual te sale un anuncio un poco más largo, pero enseguida a los 5 Saltar. segundos para. Pero en la tele, de repente te salen 37 segundos de anuncios. Son más segundos. Y no los puedes esquipear, no los puedes pasar. Ya. Y es como, Dios, por favor. Pero es porque, digamos, el modelo va hacia lo premium. O sea, como decir, quítate los anuncios con tal o no, ni siquiera. Yo creo que lo premium ya. O sea, es el ha siguiente, bajado, claro. Ha bajado el soufflé del premium. Claro. Por eso, bueno, no quiero decir que hay plataformas que se van a hundir, porque no lo sé. Bueno, estamos hablando del futuro. Pero veo difícil que sobrevivan. En 5 algunas. años, ¿cómo ves a Podimo? No, es broma. Yo, sin ser ningún experto en economía, lo veo chungo. Bueno, eso... Bueno, pasó con una plataforma que salió de A3, con Sonora, Eso, sí, eso mismo. que apareció y duró unos meses. Es que ahora mismo hay muchas rondas de inversión, pero ¿cuántos suscriptores hay? Como las plataformas, todo el mundo... Teníamos Netflix, todos encantados. Ahora mismo estamos viendo con cuál nos quedamos porque estamos hartos de las plataformas.
es un poco la misma evolución. El premium no funciona tanto. Se están virando más a espectáculos en directo donde cobras entrada y el podcaster gana de esa entrada y de ahí saca el episodio. Que a nivel podcast no estoy muy a favor porque, ¿no?, aplausos y todo, molesta mucho el audio, pero es lo que se está haciendo y cómo se monetiza más fácil que cualquier otra cosa. O como hacen en Buenismo Bien, que tienen su podcast normal y luego sí que hacen un live show que no va a ser un episodio de podcast, pero que sí ruedan por toda España. Esto, la Ruina Show, ahora mismo vive solamente de hacer sus directos. Claro. Como show funciona perfecto, pero como podcast, si tú te lo pones para trabajar, molesta. En el coche sí, en el coche vas a tope de power y súper... Claro. Pero como no, los niveles de los aplausos y todo molesta mucho. Es que para mí como que porque claro, lo hemos llamado vídeo del pero podcast. Ya no es un podcast, ¿no? Claro, es que para mí como que se está empezando a difuminar las líneas, ¿no? Entre podcast, tele, porque claro, hay podcasts que se llaman podcast que para mí es un programa de televisión. O sea, no sé, pero si quieres que te responda viendo sí. ¿Cómo será el futuro? Pues habrá un podcast en la tele, que ya está pasando. De hecho, Filmin empieza un podcast pasado mañana, lo estrenan, y yo creo, y no vería una barbaridad de repente que, yo qué sé, que HBO fiche a Entiende tu mente, igual que hizo con Nadie sabe nada, y salga y veamos podcasts en la tele, porque le sale mucho más barato y en la retención es más tiempo. Históricamente, el podcast se hacía también en radio y se hacía en la tele, me refiero, un programa de entrevistas tipo El Chester es un podcast. Ya, claro. Es un podcast que se emite en tele. Pero es escuchar a dos tipos hablando. Es que no hemos definido qué era un podcast. Es que depende de quién... Es buena forma de terminar. Madre mía. Tendríamos que haber empezado por aquí, ¿no? Al siguiente, sí. Pero bueno, según la teoría, es aquí un archivo de audio o vídeo al que te puedes suscribir. Claro. Y a partir de ahí, los podcasters discutimos en el bar. Y dice, no, solo audio. Nadie sabe nada, no es podcast porque es radio. El partido de las 12 no es radio, o sea, no es podcast porque es radio. Todo. En realidad es por tener algo que hablar. Hay gente que dice que solo es sonido y no vídeo, pero bueno, eso ya. Pero bueno, problemas del primer mundo son esos. Totalmente. Voy a ver si esto puede finiquitarse aquí. Vale, con sí, una por pregunta. Favor. Porque al principio... ¿Con una pregunta? Sí. Vale. Porque al principio preguntábamos qué querías ser cuando eras pequeño, qué pensabas, ¿no? Y ahora te queremos preguntar qué quieres ser de mayor. Pues lo mismo que ahora. Sí. Estoy pensando que es la pregunta de qué quieres ser dentro de 5 años. Es la misma. Pensaba, pero bien hecha. Pensaba pero bien esta hecha. pregunta para siguiente invitado. Empiezas preguntando qué quieres ser de mayor y puedes preguntar al final qué le dirías a tu yo de pequeño. Pero eso ya hay podcasters que lo hacen. Eso Judith Tiral ya la descartamos. Me encanta Judith Tiral. Sí. La sigo y hace esa pregunta al final. En plan, si le pudieras decir algo a tu yo de él. Pero bueno, que un placer, Sune. Muchas gracias. Que vaya a venir un podcast gustazo. Y que viváis del podcast. Siento decirlo riendo. O de algo. Yo, con que vivamos de lo que ya vivimos, me seguiré conformando, pero oye, que si esto crece, para adelante. Bueno, seguro que ayudará en cosas. El podcast siempre ayuda. Hay una parte romántica de que nos gusta el contenido este. Y todo el mundo tiene que tener un podcast. ¿Sí? Bueno, eso es un buen titular. Sí, todo ¿Tú crees? Sí. Igual que en su día todo el mundo tuvo blogs y le sirvieron para 1000 cosas, todo el mundo un Twitter, todo el mundo podcast. Cada uno con su objetivo. No le hagáis caso, por favor. Un podcast. Igual esto sí que cada uno con su formato. Nada, Sune, muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Hasta luego, adiós. Chao. Vivir de esto es un podcast creado y presentado por Delia Arroyo y Luismi Gómez. La producción es de Obvio y Raro. La identidad gráfica de Error Studio. Y la edición de sonido corre a cargo de Adrián Fernández.